Buenos días a todas y todos. Es un gran gusto que puedan acompañarnos en esta conferencia denominada El reconocimiento y alcance de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales y de género no normativas, a 10 años de la reforma constitucional en derechos humanos. A nombre de la escuela y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, sean todas y todos bienvenidos. Bajo una concepción binaria, se había dividido en forma tradicional a las personas por su sexo en hombre y mujer, esperándose del hombre un comportamiento masculino y de la mujer uno femenino, así como que dichas personas fueran heterosexuales. Estas concepciones han generado diversas formas de discriminación, y esto deja ver que a pesar de que el artículo primero constitucional prohíbe la discriminación por motivos de género u orientación sexual, y que diversas instituciones nacionales e internacionales han realizado diversos esfuerzos por erradicar dicha discriminación, aún hay un camino por transitar hacia el respeto y la garantía de los derechos humanos. A quienes nos acompañan en la plataforma Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Igualmente, a todas las personas que siguen esta transmisión en vivo por Facebook Live, tengan la seguridad de que estamos monitoreando sus opiniones y cuestionamientos en todo momento. Las preguntas serán formuladas a nuestra conferenciante en la medida que el tiempo nos lo permita. De antemano, gracias por su participación. Sin más, permíteme presentar a nuestra conferencista de este evento. Alexandra Haas-Pasiuk, a partir del 1 de diciembre de 2020, es la nueva directora ejecutiva de Oxfam México. En 2020 fue investigadora invitada del Centro de Investigación y Docencia Económicas y asesora en género e inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Ella fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por un periodo de 4 años y previo a ello encabezó el área de asuntos políticos de la Embajada de México en Washington, D.C. Desde organismos internacionales, instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y Argentina, ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de política pública con perspectiva de derechos humanos. Es autora de ensayos y artículos y ha impartido clases en distintas universidades. Es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias a ti, Daniela, por tu generosa presentación. Muchas gracias al doctor Bárcena, un saludo afectuoso para él. También agradecer al maestro Carlos de la Rosa, quien me hizo la invitación, a Daniela, a Francisco Esquinca, a Ricardo Roldán, a todas las personas que participaron en organizar esta conferencia y también a todas las personas que se están conectando. Buenos días y muchas gracias por su interés. Pues me pidieron hablar el día de hoy sobre el reconocimiento y alcance de los derechos de las personas con orientaciones sexuales y de género no normativas. Y creo que es imposible hacerlo en este momento y en estos días sin hacer referencia a la reforma del 2011, que cumple justo 10 años en este próximo mes de junio. Realmente ha habido pues un desarrollo jurídico muy interesante y lo primero que quisiera decir es que esta conferencia y mis pensamientos y agradecimientos van el día de hoy para todas las personas operadoras, operadores del Poder Judicial que han hecho posible que realmente se dote de contenido al artículo primero constitucional a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Quisiera además reconocer y agradecer que el contenido de esta ponencia está escrito en coautoría con Julia Suárez. Julia Suárez, que ella y yo escribimos un artículo en el contexto justamente del aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos para la Universidad Iberoamericana, y sobre ese artículo basé el contenido de esta ponencia, por lo cual le mando a Julia un abrazo muy afectuoso y un agradecimiento por su enorme contribución. El principio de igualdad y no discriminación realmente tiene una evolución bastante reciente en el constitucionalismo mexicano. Fue hasta 2001 que se incluyó la denominada cláusula antidiscriminatoria en la Constitución y que se creó finalmente este concepto de que el derecho a la igualdad se vinculaba con el derecho a la no discriminación. Desde entonces, y en particular a partir de la reforma del 2011,
el derecho a la igualdad y a la no discriminación ha tenido un desarrollo muy importante gracias al reconocimiento del bloque de constitucionalidad conformado por los derechos reconocidos en la Constitución, los tratados, la interpretación de los órganos autorizados, que ha posibilitado integrar los avances del derecho internacional al orden jurídico nacional. Así, el reconocimiento de este bloque de constitucionalidad ha posibilitado el avance en la agenda de los derechos de grupos históricamente discriminados y entre ellos, de manera muy puntual y muy saliente, los derechos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas. Ya hablaba hace un momento Daniela acerca de la idea estereotipada respecto de quiénes son y qué deben de hacer los hombres y las mujeres. Esto es fundamental comprenderlo y está en el centro del desarrollo jurídico e institucional que nos llevó hasta el punto en donde tuvimos que repensar eso y donde justamente el Poder Judicial jugó un papel tan relevante en no nada más un cambio jurídico, sino también cambios en política pública y también cambios culturales al fin y al cabo. La idea de que la familia cisgénero, heterosexual, patriarcal, en la que el hombre provee y la mujer cuida, los hijos, las hijas asisten a la escuela y que ellos, los hijos van a seguir los mismos pasos que sus papás, esto de que van a reproducir el matrimonio heterosexual, la reproducción humana y va a reproducirse una y otra vez a través de las generaciones. La idea de que este tipo de familia es el núcleo de la sociedad, eso lo estudiamos muchas, quizá ya no en sus generaciones tan jóvenes, pero en la mía y de personas más grandes nos enseñaban eso en la escuela de Derecho, que esa familia heterosexual cisgénero patriarcal era el núcleo de la sociedad y eso se expresa y está en el centro de diversas instituciones y de diversos, expresiones del marco jurídico mexicano. El diseño de los órganos del Estado, el diseño de la seguridad social, de las instituciones del registro civil, en fin, todo el diseño institucional parte de esa premisa de que la familia es una sola, es heterosexual, es patriarcal y es cisgénero. En el contexto del 10º aniversario entonces de la reforma constitucional, lo que quisiera el día de hoy es plantear que el panorama del ejercicio de los derechos, después de consideraciones cualitativas y cuantitativas sobre las distintas poblaciones discriminadas por su orientación sexual o su identidad de género, tuvo que transformarse. También voy a hablar acerca de cómo el orden constitucional y legal en México ha recogido los derechos y los ha codificado. Y finalmente hablaré de cómo podemos recuperar algunas de las decisiones judiciales más relevantes en esta materia y propongo alguna reflexión de dónde permanecen todavía los obstáculos en el ejercicio de los derechos. Primero, entonces, hablar del contexto social y del acceso a los derechos. Hablábamos entonces de esa concepción de familia que tiene como fundamento los roles, los estereotipos asociados al género, ¿no? Se asume que lo natural y lo correcto es ser heterosexual, vivir y expresar el género asignado al nacer por nuestras características biológicas y que si las personas nacen con características sexuales diversas hay que corregirlas tan pronto como sea posible por medio de intervenciones quirúrgicas que sean, digamos, entre comillas, normalizadoras. Esta idea de que hay dos géneros que coinciden con el sexo asignado al nacer y que esas personas tienen que sentirse atraídas por personas del género contrario y que hay que corregir las diversidades fisiológicas que se detecten desde el nacimiento, pues es una idea que perduró en nuestra legislación, en nuestra práctica, a lo largo de muchas décadas, de muchos años, y que, como decía hace un momento, está en el fondo, digamos, de la manera en la que organizamos el Estado, en la que organizamos el derecho y en la que organizamos las instituciones. Sin embargo, pues esto es equívoco, porque realmente no refleja la realidad. El INEGI lo ha demostrado a través de censos y de encuestas, que cada vez son más precisas y más ejemplificativas de la enorme diversidad que tenemos en México y en el mundo, hay que decirlo, diversidades de familias, diversidades de personas. Eso es, digamos, más bien la norma y no lo otro que pareciera querernos mantener en un pequeño, en pequeñas categorías muy restringidas. De acuerdo con la ENADIS, de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en 2017 se levantó esta encuesta, es la tercera en su tipo, aunque las dos primeras no las levantó el INEGI, esta ya es una encuesta
pues levantada por el INEGI en a más de 100,000 personas, en más de 40,000 hogares a nivel nacional. Casi 2,700,000 personas en México señalaron ser no heterosexuales, lo cual representa, según la ENADIS, y ahora hablo un poquito de las dificultades de hacer un levantamiento de este tipo, el 3,2% de la población nacional. Realmente pensamos que el número tiene que ser más grande. Para esa encuesta simplemente se preguntó si las personas se consideraban o no heterosexuales, pero por supuesto que con los prejuicios, estereotipos, estigmas que hay sobre la población LGBT, ese tipo de encuesta pues presenta sus desafíos para que incluso las personas respondan con libertad. Si están en su casa, por ejemplo, quizás sienten incomodidad en compartir su orientación sexual. Hay que decirlo acá, el INEGI no nada más en la ENADIS hizo esta pregunta, sino que lleva años trabajando en pilotear una encuesta específica sobre orientación sexual e identidad de género, que va a ser la primera en su tipo. Y ya se anunció ahora hace poquito, un par de meses, que se presentaron los resultados del Censo 2020, que ya se va a levantar esa encuesta, ya se pilotearon y ya se ensayaron las preguntas y ya están listas para levantar esa encuesta que nos dará mucha más información. Ahora, los datos sobre población trans y de género diverso e intersexuales todavía son poco claros en México. Hay algunas estimaciones internacionales sobre porcentajes de la población. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el 0,6% de la población más o menos es trans y que el 1,7% de la población mundial es intersex. No hay tanta precisión para México, pero bueno, como les dije hace un momento, vamos a tener una encuesta del INEGI pronto que nos va a ayudar a despejar algunas de estas dudas. Ahora, la discriminación a la que se enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas es estructural, y con ello me refiero a que no viven experiencias esporádicas y aisladas de discriminación. De acuerdo con Jesús Rodríguez Cepeda, que es probablemente una de las personas que más sabe y más ha escrito sobre discriminación en México, la normalización de la discriminación y por ende la fuerza de sus discursos racionalizadores se explica por el hecho de que esta dimensión histórica dota a los procesos discriminatorios de un carácter de herencia cultural al que es muy difícil subvertir y enfrentar política y jurídicamente. Y esta frase de Rodríguez Cepeda me gusta mucho porque expresa esto del arraigo que tienen los prejuicios y los estereotipos, que se convierten en prácticas que a su vez se convierten en obstáculos para el ejercicio de los derechos, y lo difícil que es justamente combatirlos, pues porque tienen este arraigo cultural, pero no es nada más un arraigo cultural, sino una normalización concretada en legislación y en instituciones. Esa es como la definición del carácter estructural de la discriminación. Ahora, en México el machismo ha irradiado hacia la homofobia y hacia la transfobia, de tal suerte que se han normalizado las prácticas discriminatorias institucionalizadas, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que en lo que a opinión pública se refiere, pues sí vemos un horizonte esperanzador. Creo que todas y todos hemos experimentado que por un lado hemos visto que hay cierta reticencia, resistencia de parte de la opinión pública, no digo que de toda, pero de una parte cuando ocurren expresiones discriminatorias o prácticas discriminatorias, y por otro lado, algunos resultados también de la encuesta nacional sobre discriminación, que lo que nos dicen es que pues las personas más jóvenes tienen menos prejuicios que las personas de mayor edad, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver con el trabajo de ustedes, no solo, pero también con el trabajo de ustedes, con la valentía de las personas que han llevado sus asuntos ante el Poder Judicial, con su paciencia y con la inversión de tiempo y de recursos que eso ha implicado, por ejemplo, también de organizaciones sociales, pero también de la respuesta positiva que ha tenido el Poder Judicial, que ha apuntalado estos derechos, que los ha reconocido y que le ha dado legitimidad a estas causas y a estas luchas que son tan duras y tan difíciles. De acuerdo con, simplemente para detenerme en un momento más en la encuesta nacional sobre discriminación, la mayoría de las personas encuestadas, la mayoría de los 100,000, considera que se discrimina sobre todo a las personas trans. Es decir, que cuando preguntamos a quién se discrimina más, la mayoría, el 71,9%, consideró que a las personas más discriminadas, digamos, pusieron hasta arriba a las personas trans. Y después
65.6% a las personas lesbianas y gays. Esa encuesta, como decía hace un momento, muestra que en la población mexicana mayor de 60 años prevalece una gran resistencia a la diversidad, hay que decirlo, sobre todo a las personas trans, mientras que en las personas jóvenes se reduce muy sustantivamente y en muchos ámbitos, tanto en el reconocimiento del matrimonio igualitario, la adopción de parejas del mismo sexo, la cercanía y la convivencia con personas trans, en fin, hay una serie de temáticas exploradas por la encuesta que vale la pena revisar, que generan, que nos dan una idea de esta diferenciación en términos de las edades. Y algo similar ocurre justo sobre la pregunta que se hizo respecto del grado de aceptación que tendrían las personas de que sus propias hijas e hijos tuvieran cónyuges del mismo sexo. 61% de las personas mayores lo rechazaron, mientras que el 30% de las personas jóvenes expresaron rechazo. Es decir, que se divide a la mitad la población que se resiste a la aceptación de esta situación. Sin embargo, como decía hace un momento, la discriminación no son solo prejuicios y estereotipos. Esas opiniones se concretan en prácticas que tienen a su vez efectos sobre el acceso a los derechos. A ese respecto, también hicimos en CONAPRED hace unos años una encuesta nacional sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Eso fue en el 2018. Esa encuesta específicamente no fue una encuesta hecha con el INEGI, por lo que les contaba al principio, pero es una encuesta que se hizo en línea, ¿no? Con todas las dificultades que eso tiene, nos era muy importante poder también documentar las prácticas de discriminación por orientación sexual e identidad de género. En concreto, lo que vimos ahí es que las personas LGBT enfrentan barreras para acceder a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a la justicia. Están expuestas a crímenes de odio particularmente violentos, también a episodios de criminalización y maltrato por parte de las autoridades, al bullying en la escuela y a la normalización de un discurso que las condena por su orientación sexual, su identidad de género y por sus características sexuales. De acuerdo con esta encuesta en DOSIG, y ambas están disponibles en el sitio web del CONAPRED, en el ámbito escolar el 87.4% de las personas que respondieron tuvo que esconder su orientación sexual o identidad de género, y el 87.8% experimentó conductas de burla y molestia hacia otra persona por su orientación sexual o identidad de género. Y el 26.6% incluso sufrió agresión física, ¿no? Y eso es en el ámbito escolar, donde se supone que tendríamos que tener pues un espacio seguro y un espacio mucho más abierto y mucho más informado, ¿no? Y lo mismo pasa en el trabajo. Muchas personas, 47%, dijeron que no eran explícitas respecto de su orientación sexual o su identidad de género en el mundo del trabajo, pues justamente por tener miedo a estar expuestas a comentarios negativos, a problemas de no tener ascensos o tener menos oportunidades, ¿no? Esos datos se tienen que considerar entonces a la luz de los marcos jurídicos y de los diseños institucionales que acompañan la relación del Estado con las personas de la diversidad sexual y de género. Hay importantes avances en la transformación de algunos códigos civiles, ustedes lo saben, particularmente y aún con grandes desafíos en materia de matrimonio igualitario, en materia de adopción de personas del mismo sexo y el cambio de actas de nacimiento para las personas trans. Pero hay todavía mucha resistencia de parte de las instituciones, de parte de la sociedad, que por prejuicios o por oportunismo político, porque también hay que decirlo, mucho de esto es oportunismo político, han llevado hasta la Suprema Corte, como ustedes bien lo saben, las acciones de inconstitucionalidad para cuestionar esos cambios, ¿no? Y por fortuna, la Corte ha tenido en cuenta el avance en la ciencia, los estándares de derechos humanos y ha emitido una serie de sentencias que apuntan hacia un estándar sustantivo de igualdad para las personas de la diversidad sexual y de género. Ahora, les quisiera hablar un poco acerca del bloque de constitucionalidad. El reconocimiento del bloque de constitucionalidad que ya mencioné hace un momento ha posibilitado el avance de la agenda de los derechos de colectivos históricamente discriminados, tal y es el caso de las personas LGBT. Y en ese sentido, como decía hace un momento, pues las resoluciones de la Corte han sido centrales para ello, y eso lo vamos a ver en un momento más. Ahora, ¿de dónde viene el reconocimiento de la orientación sexual y de la identidad de género como categorías protegidas contra la discriminación?
En primer lugar, de los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta son como el primer instrumento internacional que recogió estos derechos. No es un tratado, no tiene ese nivel de vinculante, pero se crearon justamente con mucha resistencia de algunos países a nivel internacional, pero contienen la primera codificación global sobre estos derechos. Fueron elaborados en el 2006 por un panel internacional de especialistas en legislación internacional y derechos humanos, y lo que dicen pues es que plantean pautas para comprender el régimen legal de derechos humanos en su totalidad, con el fin de aplicarlo a cuestiones de orientación sexual y de género, porque siempre había habido fragmentación, inconsistencia en la respuesta internacional a las violaciones de derechos humanos por estos motivos. Ahora, si bien los principios no tienen el carácter vinculante, sí lo tienen las obligaciones. Es decir, que los principios funcionan como principios orientadores interpretativos, insisto, sin carácter vinculante, pero finalmente esos principios no están revelando derechos nuevos, están aplicando a las personas de orientaciones sexuales y de género no normativas, pues el marco jurídico internacional de derechos humanos, ¿no? Es decir, que con suscribir los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, la Declaración y Convención Americanas, pues esos instrumentos generales, obligatorios, vinculantes, ya son aplicables a las personas LGBT, y lo que hacen esos principios pues es explicarlo y vincularlo, ¿no? Estos principios, 10 años después, en 2017, fueron adicionados ante el reconocimiento de la existencia de violaciones distintas que afectaban particularmente a personas con expresiones de género y características sexuales diversas, justo porque no se había incluido a las personas intersex, y entonces se elaboraron los principios de Yogyakarta más 10, que pues justo agregan 9 principios que se tienen que leer junto con los 29 principios originales, ¿no? No se habían incluido y por eso evolucionaron. Entonces, tenemos en este momento 4 categorías internacionalmente protegidas en materia de orientación sexual e identidad de género: la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. Y esas categorías se han ido incorporando a las legislaciones nacionales e internacionales. Ahora bien, respecto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, los principios de Yogyakarta impulsaron la agenda a nivel internacional, eso no hay duda, ¿no? En 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la primera declaración sobre los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la cual afirmó que el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual e identidad de género. Posteriormente, en el 2011, fue presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la Declaración Conjunta para poner alto a los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, dirigidos contra las personas por su orientación sexual e identidad de género. Y ese mismo año, el referido Consejo aprobó una resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en donde se expresó la grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo. Que esa es una de las cosas como más clásicas de la discriminación, y es que generalmente ya sabemos contra quién es la discriminación: contra las mujeres, contra las personas migrantes, contra las personas LGBT, contra las personas indígenas. Digamos que a nivel global vemos que se repiten los actos de discriminación contra los mismos grupos de población. Finalmente, pues ha sido repetida después de ese momento muchas veces en diversas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es la prohibición de la discriminación contra estos grupos de personas también se ha expresado en diversos informes de relatores, por el alto comisionado, por grupos de trabajo, ¿no? Creo que ahí a nivel internacional hay como una gran amplitud de textos que hablan acerca de estas formas de discriminación, violaciones a derechos y estándares que se esperan en relación con la interacción del Estado con las personas. Por su parte, en el 2011, el Comité de Derechos Humanos, en la Observación General 34,
calificó a la orientación sexual y la identidad y expresión de género como una de las categorías de discriminación prohibidas por el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual fue muy importante. En el mismo sentido lo hizo después el Comité DESC respecto del artículo 2.2. Quiere decir que ambos comités, que son interpretadores de los dos pactos, ya expresaron que la orientación sexual y la identidad de género tienen que estar enmarcadas en esa fórmula que tienen los pactos que dice otra condición social, ¿no? Cuando se discrimina por otra condición social, ahí se incluye orientación sexual e identidad de género. Ahora bien, en el sistema interamericano lo que hemos visto es pues, que la Corte Interamericana ha determinado en diversas ocasiones que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. Y ha señalado que los criterios específicos, en virtud de, o sea, los criterios específicos contenidos en la convención no constituyen un listado limitativo, sino meramente enunciativo, y que los instrumentos tienen que ser tienen que estar vivos, tienen que ser reinterpretados a la luz de los avances, y que eso, en ese sentido, se debe de incorporar la orientación sexual y la identidad de género, precisamente como categorías protegidas por la Convención Americana. A nivel regional hay varios que recientemente abordan el tema. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, aprobada en 2015, todavía está pendiente por ratificar por el Estado mexicano, pero señala en su artículo 5 que la igualdad y la no discriminación por razón de edad queda prohibida la discriminación por edad en la vejez, y establece que los estados parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad, y ahí agrega como persona en condición de vulnerabilidad a las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, junto con otros grupos que son los históricamente discriminados, al igual que las personas LGBT. También en que contiene la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, adoptada en 2013 por la OEA y ya ratificada por México en el 19, señala que la discriminación puede estar basada precisamente en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género. O sea que ya de manera expresa lo señala. Y luego, bueno, pues hay que hablar de unos 3 casos específicos importantes de la Corte Interamericana. El caso Atalarrifo y Niñas contra Chile de 2012, que fue el primero, que hablaba acerca de la afiliación y la patria potestad en relación con una pareja de mujeres. Duque contra Colombia, 2016, y Flor Freire contra Ecuador en 2017. Ya sentado pues jurisprudencias, diversas cortes a nivel regional, incluida la Corte Mexicana, y finalmente la Corte Interamericana tuvo a bien sacar una opinión consultiva en el 17, la OC 24-17, que solicitó la República de Costa Rica sobre identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Y esta opinión consultiva pues es un referente esencial, porque creo que de las cosas más importantes que dice la opinión consultiva es que la persona, y esto no nada más es aplicable a las personas LGBT, pero vaya como a ese grupo particularmente se le ha cargado la mano, las personas no son responsables de que los estados no tengan los mecanismos administrativos para hacer valer sus derechos, ¿no? Que eso es lo que vemos en México todo el tiempo. Dado que las legislaciones a nivel local no están al día, obligan a las personas a recurrir al Poder Judicial, y eso encarece el procedimiento, lo hace difícil, lo hace complicado, las exponen a una serie de cosas, y eso no debería estar a cargo de la persona, sino que el Estado se tiene que ocupar de tener los mecanismos jurídicos y administrativos para reconocer los derechos. Y creo que ahí hay una de las claves más importantes de la OC 24 y que han ayudado también mucho a algunos casos en México a decidirse. No me detengo demasiado, pero sí creo que vale la pena señalar pues, el papel tan importante que ha tenido la Corte Interamericana
de derechos humanos, no nada más en esta cuestión del reconocimiento del derecho a acceder a las formas administrativas de concretar derechos, sino también ha dotado de contenido el significado del derecho a la identidad, ¿no? Y lo que ha dicho la Corte Interamericana es que el derecho a la identidad está íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y en su vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en la que se relaciona con los demás y a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Y uno de los componentes esenciales de esa individualización de la persona es precisamente la identidad de género. Así que, pues la Corte ha sido enfática en precisar que el sexo, así como las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente, que se atribuyen a las diferencias biológicas, al género, que se atribuye al sexo al nacer, lejos de constituirse en componentes objetivos e inmutables del estado civil que individualiza a la persona, terminan siendo rasgos que dependen de la apreciación subjetiva de quien lo detenta y descansan en la construcción de la identidad de género autopercibida relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, la autodeterminación sexual y el derecho a la vida privada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no porque una persona nace biológicamente determinada mujer o hombre, que tiene que vivir así su expresión de género, que finalmente es una forma individual, autopercibida, autodeterminada, en la que cada persona se expresa. Por lo que hace a la expresión de género, la Corte Interamericana ha señalado que es posible que una persona resulte discriminada con motivo de la percepción que otras personas tienen acerca de su relación con un grupo o sector, sea que corresponda con la realidad o no de la manera en la que la víctima se autoidentifica. Lo que hemos visto es que hay discriminación por percepción que tiene por efecto impedir, anular o menoscabar el reconocimiento y goce de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, lo vemos muy claramente establecido en la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en la cual, por ejemplo, la razón principal que todas las personas dijeron que por la que se sienten discriminadas es por su apariencia física, ¿no? Y la apariencia física puede tener que ver con cualquier cosa que expresemos o que seamos o simplemente que perciban las demás que somos, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, pues casos concretos de violencia hacia personas que se percibe que son trans, que se percibe que son gays, lesbianas, bisexuales, etcétera, ¿no? Bueno, para hablar acerca de México y para hablar acerca de la cláusula antidiscriminatoria y los avances en la Corte, como dije al principio, en la Constitución se adicionó en 2001 el párrafo tercero del artículo primero que establecía la discriminación, la prohibición de la discriminación motivada por origen nacional, étnico, por género, por edad, y luego se agregó por preferencias, ¿no? Opiniones, religión, condiciones de salud y otras, ¿no? Pero quedó ahí durante un tiempo el concepto de las preferencias, que era impreciso y que no era apropiado, ¿no? Después se agregó ya finalmente preferencias sexuales. No es digamos, mi elección no sería ponerle preferencia sexual, es más apropiado hablar acerca de orientación sexual, porque las preferencias sexuales pues pueden ser muy diversas, sugieren un grado de elección o lo que sea. De lo que estamos hablando es de orientación sexual, que es el término reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, retomado por la sociología jurídica, como referente para el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos. Ahí sería ideal que hubiera una reforma constitucional para hablar acerca de orientación sexual. También sobre que se agregara identidad sexual, identidad de género o características sexuales, que tampoco están en el texto constitucional. Ahora, lo que hemos visto es que, bueno, la Corte ha desarrollado en los últimos años un bagaje jurídico importantísimo al resolver amparos que ustedes ya conocen relacionados con el tema particularmente del matrimonio de personas del mismo sexo
Hay 3 casos sobre el tema que fueron resueltos por la primera sala en el 2013 y que por primera vez hizo referencia a lo que se entiende por categoría sospechosa o protegida contra la discriminación, refiriendo como tal a la orientación sexual y al escrutinio estricto aplicable a este tipo de asuntos, ¿no? Y ahí la primera sala, con base en el artículo primero, determinó que cuando se alega que una ley afecta directa o indirectamente a quien se ubique dentro de una categoría sospechosa, la misma tiene que ser examinada con un escrutinio estricto. Y destacó que las leyes que las emplean para hacer alguna distinción se ven afectadas por una presunción de inconstitucionalidad, precisando que el escrutinio de las distinciones basadas en categorías sospechosas garantiza que solo serán constitucionales las que tengan una justificación robusta. Es decir, que las diferencias que se hagan cuando se trata de categorías sospechosas, pues tienen que tener una justificación, porque si no hay una presunción de que no son objetivas y razonables, ¿no? Y ahí en esas resoluciones se hace una referencia al caso que les mencioné hace un momento de la Corte Interamericana, el de Atala Rifo contra Chile, y su influencia doctrinal para el desarrollo del derecho a la igualdad y a la no discriminación en esta temática. Después la Corte siguió resolviendo casos sobre matrimonios entre personas del mismo sexo de manera consistente, originaron la jurisprudencia 43 diagonal 2015 y la 85 diagonal 2015, y así progresivamente ha determinado que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de las personas. Y también ha insistido que ninguna norma, práctica o decisión de derecho interno por parte de autoridades estatales como de particulares puede disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Y con esa misma línea argumentativa, la Corte ha ampliado sus criterios en materia de concubinato y de adopción, y básicamente lo que ha hecho es extender el tema del concubinato como lo hizo con el tema del matrimonio, reconociendo que no poder vivir en concubinato como parejas del mismo sexo es justamente una distinción que no es objetiva y no es razonable. Y de la misma manera, bueno, y sobre ese tema importante también la segunda sala, que en 2018 resolvió en un amparo en revisión que la pensión por viudez a las personas del mismo sexo unidas bajo la figura del concubinato se tiene que reconocer. De esa manera se extienden los derechos no nada más al reconocimiento de la figura, sino todo lo que implica ese reconocimiento. Y siguiendo el mismo criterio y de una manera muy importante, se determinó que en el caso de la adopción, la orientación sexual de una pareja o de una persona no puede ser considerada como un elemento que se contrapone per se al respeto por el principio del interés superior de la niñez, que eso es lo que se estaba argumentando, ¿no? Que se decía, no pueden adoptar las parejas del mismo sexo porque se tiene que anteponer el principio de el interés superior del niño, de la niñez. Esto pues es totalmente, esta percepción o esta interpretación jurídica era inadecuada. Por fortuna la Corte la combatió, la corrigió y planteó lo contrario. Gracias finalmente al avance en la ciencia, a los estudios sociológicos que despejan los prejuicios y los estereotipos que se tiene acerca de las personas con orientaciones sexuales no normativas en relación con el bien superior de la niñez. El problema con la infancia y las parejas por ejemplo, del mismo sexo, pues no son las parejas del mismo sexo y su capacidad de ser buenos padres o madres de niñas y niños, sino el ambiente discriminador de la escuela, del trabajo, de la calle, que hacen que ese tipo de familias padezcan con frecuencia actos de discriminación. Por lo tanto, el énfasis no debe de ser en cambiar a las personas y sus orientaciones sexuales, sino cambiar a la sociedad, cambiar los ámbitos en los que viven las personas en los que vivimos todas y todos, para que podamos vivir en ámbitos libres de discriminación. Ahora bien, en el tema de identidad de género, pues la Corte ha sido verdaderamente pionera, incluso antes de la opinión consultiva 24 diagonal 2017 de la Corte Interamericana. La Corte ya había resuelto desde el 2008 el amparo en donde habló acerca del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y pues ahí la Corte ya había establecido que se trataba de un derecho personalísimo que deriva de la dignidad de las personas, a partir de la cual cada persona es libre de elegir
de manera autónoma su proyecto de vida, si quiere contraer matrimonio, si quiere tener hijos, qué profesión estudiar, y también la libertad de elegir su expresión de género y su orientación sexual. Derivado de eso, pues la Corte definió el derecho a la identidad personal como aquel que tiene toda persona a ser una misma, en la propia conciencia y en la opinión de las demás, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones que sirven para individualizarla ante la sociedad. Y aquí cito a la Corte que dice que la identidad sexual es la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no solo en cuanto a sus preferencias sexuales, sino primordialmente en cuanto a cómo se percibe, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer, y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos privado y público. Y la Corte incluye como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otras, la libre opción sexual, y la identidad de género o expresión de género, ¿no? Bueno, finalmente, pues eso, creo que lo importante es que la opinión consultiva luego volvió a alimentar también el desarrollo posterior de la Suprema Corte, particularmente de la primera sala. Ahí mencionar un caso en el cual la Corte ordenó al encargado del registro civil dar trámite a una solicitud formulada por una parte quejosa para la obtención de un acta de nacimiento acorde con su identidad de género autopercibida, con base en el procedimiento administrativo basado en los estándares establecidos por la Corte Interamericana. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento que la Corte hablaba de que no se puede poner la carga de la falta de un procedimiento administrativo sobre la persona? Y precisamente sobre esa base es que la primera sala de la Suprema Corte le indica al registro civil que le tiene que extender a la persona pues su acta de nacimiento, ¿no? Y dice la propia sentencia cuáles son las características de un procedimiento, ¿no? Número uno, están enfocado a la adecuación integral de todos los componentes de la identidad de género autopercibida, nombre, imagen, sexo, género, todo lo que se necesite y que los registros correspondan. Número dos, basarse en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante sin que se exijan certificaciones médicas, psicológicas o psiquiátricas, que eso se hace en muchos países, y tiene que ser confidencial. Tanto el procedimiento como las adecuaciones en los registros tienen que tener ese carácter, ¿no? Y no deben reflejar los cambios en la identidad de género para resguardar la privacidad de la persona. Y finalmente tiene que ser expedito y tiene que ser gratuito, ¿no? Y esto, insisto, es muy, muy importante porque nos mueve del paradigma médico, o que se basa en que alguien externo puede determinar si yo soy una persona trans o no soy una persona trans, sino que basta con que yo lo exprese voluntariamente para que yo pueda acceder a este cambio, ¿no? Y fue confirmado el criterio en una contradicción de tesis en el 2019 por la segunda sala, señalando que la vía administrativa registral es la idónea para la expedición de nuevas actas de nacimiento cuando el motivo del trámite sea el reconocimiento de la identidad de género autopercibida y libremente manifestada. Ahora, hasta ahí los avances. Creo que todavía hay varios desafíos hacia adelante. Respecto del trabajo legislativo, pues todavía la lista de pendientes es larga. El primero, como les decía al principio, es incluir la orientación sexual, la expresión e identidad de género y las características sexuales como motivos prohibidos de discriminación, tanto en la legislación local como en la federal, incluyendo el artículo primero constitucional. No todas las constituciones de las entidades federativas incluyen a la orientación sexual como categoría sospechosa en las cláusulas antidiscriminatorias y mucho menos a la identidad de género. Y esa inclusión ha sido desarrollada jurisprudencialmente y de forma paulatina, pero sí se tendría que incluir. La reciente Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, en su cláusula antidiscriminatoria, incluye las categorías de preferencias, orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, y además tiene un apartado específico que reconoce los derechos de las personas LGBTTI. Sin embargo, el desarrollo y armonización normativa de la Agenda del Derecho a la No Discriminación todavía es, pues insisto, muy disímil en las distintas entidades,
y creo que es importante dar seguimiento a lo que dice la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana, en que señala, pues eso, que se tiene que facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y en ese sentido, pues nuestro carácter de país federado contribuye a la complejidad de ello y hace que haya grandes desigualdades por territorio, ¿no? Y bueno, autoridades administrativas de nuestro país, por ejemplo, hay que decirlo, hay algunas que incluso sin tener modificaciones legales ya están reconociendo los derechos. Por ejemplo, el Registro Civil de San Luis Potosí emitió un reglamento administrativo que posibilita la expedición de un acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, sin que haya ninguna previsión en el Código Civil, ¿no? Entonces también hay autoridades locales que están respondiendo de manera responsable a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que todos los códigos civiles tuvieran un mínimo estándar y que eso no enfrentara mayores barreras como lo han enfrentado. Por cierto, hay que señalarlo, Jalisco es el único estado que reconoce el derecho a la identidad de género a niñas, niños y adolescentes. Ahora, de acuerdo con información del CONAPRED a nivel de política, porque como les decía, o sea, el problema de la discriminación es un problema que está parte de los prejuicios y los estereotipos culturalmente arraigados, está en la sociedad, pero luego se convierte en prácticas. Y las prácticas pueden ser desde la Constitución, la legislación, pero luego también en las políticas públicas, ¿no? Y no podemos dejar de darnos cuenta que en la política pública, en la distribución de presupuestos, en la manera en la que interactúa el Estado con las personas, también hay una gran carga discriminatoria, pero también ha habido una serie de avances, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues en 2014 el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren orientaciones sexuales e identidades de género diversas de la Suprema Corte, eso es un avance importante. En el 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores reformó los lineamientos para el trámite de pasaportes y documento de identidad, también un avance fundamental. El mismo año el CONAPRED publicó un glosario sobre orientación, diversidad sexual, de género y características sexuales para el uso de servidores y servidores públicos y para el público en general. Esto es muy, muy importante porque las y los servidores públicos también pueden tener una responsabilidad en términos de su propia interpretación, ¿no? Se ha visto que puede estar bien la ley, puede estar bien la política, pero luego llegas a la ventanilla y ahí te ponen la traba, ahí te ponen la barrera. Entonces, este tipo de instrumentos para la formación de servidoras y servidores públicos es importante. En 2017, la Secretaría de Salud emitió un protocolo general de atención a las personas LGBTI y 3 guías protocolizadas para mujeres lesbianas y bisexuales, para hombres gays y bisexuales y para personas trans, y publicó también una guía de recomendaciones para brindar atención a la salud a personas intersexuales. Es pionero todo este trabajo que se hizo con la Secretaría de Salud, particularmente menciono el tema de las recomendaciones al tratamiento de personas intersex, porque como les decía al principio, muchas veces desde el nacimiento las personas que son profesionales de la salud consideran que hay que corregir, ¿no?, la diversidad de características sexuales y eso le puede generar daños pues para siempre a la salud de las niñas y los niños intersexuales. Entonces es muy importante que ya la Secretaría de Salud se posicionó respecto de este tipo de operaciones invasivas y dice no hay que operar. El tema de la diversidad de características sexuales no es un tema de estar mal, no es una enfermedad, no es una anomalía, es parte de la diversidad de la naturaleza del cuerpo humano y las personas pueden perfectamente bien vivir con esa diversidad. Otra vez, el problema no es la persona, sino los prejuicios y los estereotipos de la sociedad, ¿no? El mismo año, el INE aprobó el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del derecho al voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todas las elecciones, lo cual también fue sumamente importante para efectos de la credencial para votar y algunas problemáticas que había habido en el ejercicio del derecho al voto. Y en 2018, la Procuraduría General de la República publicó el protocolo de actuación para el personal de las instancias de protección de justicia del país, es decir, que es para todos los ministerios públicos y procuradurías del país en casos que involucren a personas de los colectivos LGBT.
En fechas recientes, por ejemplo, las instituciones como el IMSS o el Infonavit emitieron políticas específicas para eliminar requisitos vinculados con el sexo o el matrimonio heterosexual para incluir a las personas de la diversidad sexual y de género. Es decir, que sí estamos viendo como que se está moviendo el tema de manera muy contundente en la administración pública federal, y bueno, pues eso siempre son buenas noticias, aunque los cambios también tardan y hay muchas otras temáticas que quedan descubiertas, ¿no? Particularmente, pues, el acceso a los derechos sociales, específicamente, por ejemplo, el acceso al trabajo de las personas trans, todos los temas escolares y de cómo los contenidos de las escuelas tendrían que ser modificados para expresar esta diversidad de familias y las diversidades sexuales y de género. Todavía me acuerdo, y aquí hago una pequeña pausa, de la discusión que hubo hace unos años cuando el gobierno actual de la Ciudad de México dijo, las niñas en las escuelas públicas pueden usar pantalones, y entonces nadie dijo nada sobre eso, pero mucha gente estaba pues muy impactada de que entonces si era así, si los niños iban a poder usar falda, ¿no? Como si fuera un gran drama que un niño usara una falda. Entonces, sí tenemos, como les decía al principio, pues una gran apropiación social de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia, por cierto, que se modificó en el 2019 también con esta administración el decreto del Día de Lucha contra la Homofobia para incluir la transfobia, la lesbofobia y la bifobia. Pero sí tenemos todavía mucho que hacer en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues en conclusión, lo que les quisiera decir es que pues el movimiento por los derechos de la diversidad sexual y de género han logrado, la verdad, de manera contundente, cambios importantes a nivel nacional e internacional, han cuestionado los prejuicios y los estereotipos y han logrado derribar en México muchas de esas barreras de acceso a los derechos. Sin embargo, pues como les decía hace un momento, persiste la discriminación y persiste en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Hay una cultura de la permisividad, por ejemplo, respecto de las actitudes y las expresiones discriminatorias, pero realmente pues necesitamos que se vea desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo en los 3 órdenes de gobierno, que estos derechos son derechos humanos que obligan al Estado mexicano, al igual que cualquier otro derecho y para cualquier otro colectivo. Realmente la tarea sigue siendo larga, pero sin duda estos avances pues, son avances importantes y como les decía al inicio, gran parte de estos avances se deben a la responsabilidad en el actuar del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su participación. Durante la conferencia recibimos muchas preguntas, algunas pueden agruparse. Muchas gracias a todas las personas por su participación. Una de estas preguntas es, a su consideración, ¿existe una relación directa entre la misoginia y homofobia? En ese sentido, ¿estas expresiones discriminatorias son definitorias de un sistema político patriarcal? La siguiente pregunta que pensamos que podríamos plantearle es, ¿qué debería realizar un juez que ordena la privación de la libertad de una persona en un centro de reinserción o readaptación social si la persona dice que es transgénero, pero no existe ningún indicio perceptible de ello? Muchas gracias. Perdón, voy a anotar las preguntas porque si no se me pueden ir. La primera era sobre machismo y la segunda era sobre la prisión, ¿no? Bueno, sí, sin duda el machismo está íntimamente vinculado con la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Básicamente, de donde parte esto es de la percepción binaria, ¿no? Acerca de la sociedad. O sea, cuando una sociedad es binaria, una sociedad considera que los hombres y las mujeres son las únicas 2 alternativas, que los hombres y las mujeres están hechos para tener relaciones entre sí y no con personas de su mismo sexo, y que además la finalidad de las relaciones entre hombres y mujeres es la reproducción. Todo eso no les sonará tan lejano, estaba incluso, o está, creo que todavía en algún código civil, ¿no? El fin del matrimonio es la reproducción, en fin, ¿no?
Pero sí, o sea, hay una visión, la visión, digamos, machista de origen, es una visión que tiene que ver justo con la determinación del binarismo, en donde pensamos que las personas son solo de una manera, que solamente van a actuar de una manera, que sus planes de vida tienen que seguir ciertas pautas, y no nada más limita a las personas en términos de su orientación sexual o su identidad de género. Eso es, digamos, lo primero, ¿no? Y lo que más a lo que más se opone resistencia. Pero recordemos, las mujeres no podíamos votar hace no tanto tiempo. Las mujeres, la Liga Mexicana de Fútbol Femenil se creó hace 3 años. Hace, ¿qué será? 2 años que se liberó ese tema de que las niñas, se los decía ahora, usaran pantalón en la escuela pública. O sea, no estamos tan lejos de haber tenido limitaciones muy concretas respecto de una visión machista de la sociedad en la cual las mujeres estaban destinadas a tener solamente ciertos roles que no estaban considerados como roles en la vida pública, ¿no? Y ojo, el machismo no nada más va en contra del ejercicio de los derechos del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y de las personas gays y de las personas lesbianas, bisexuales o trans. También va en detrimento de los propios hombres, porque el machismo lo que hace es sí establece que hay una supremacía de los hombres sobre los demás y particularmente sobre las mujeres y sobre todas las demás, pero también le dota a los hombres de una serie de, digamos, acciones o cosas que pueden y unas que no pueden hacer, ¿no? Los hombres no cuidan, los hombres no lloran, los hombres no tienen emociones, los hombres tienen que generar dinero para sus familias y si no son unos fracasados, los hombres son violentos de naturaleza y si no son violentos entonces no son tan hombres, ¿no? O sea, hay un mandato de la masculinidad violenta y agresiva que es durísimo también para los hombres. Entonces, hay que leer esta sociedad patriarcal sí dentro de estos referentes de la supremacía machista, y todo eso se vincula justamente con la resistencia y la reticencia social a las diversidades. Por eso la agenda de la diversidad sexual es una agenda que nos debe de importar a todas y a todos, independientemente de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, porque es una agenda liberadora para todo el mundo, ¿no? Y es liberadora para las mujeres que quieren jugar fútbol y es liberadora para los hombres que quieren quedarse al cuidado de los hijos, es liberadora porque finalmente es una agenda que nos permite apuntalar que tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad y que eso no tiene que estar predeterminado por nuestro sexo biológico al nacer, ¿no? Me preguntaban algo sobre la prisión. Sí, o sea, hay personas especializadas en esto. Estoy pensando en Ari Vera y su organización que justamente acompaña a personas trans en prisión. Ahí hay decisiones que tomar respecto de la identidad de género. Por ejemplo, hay un caso, yo conocí a un grupo de personas en Santa Marta, en la sección de hombres, que eran mujeres trans y que estaban en la sección de hombres, ¿no? Y en un principio pensé pues que esto debía ser inadecuado porque la persona las personas eran trans, pero ellas mismas decían que ellas preferían estar en la sección de hombres y ahí pues la flexibilidad de la prisión para poder acomodarlas en donde ellas tenían preferencia de estar era muy importante. Decían que en la prisión de mujeres vivían actos de discriminación muy fuertes, ¿no? Porque no las reconocían como mujeres y que estaban mejor en la sección de hombres. Entonces, realmente lo que hay que privilegiar es donde la persona se siente más segura, donde la persona va a estar menos expuesta a actos de discriminación y donde se pueden resguardar mejor sus derechos, ¿no? No sé si podemos tomar unas cuantas más, Daniela, y así respondo varias a la vez, ¿te parece? Claro, vamos con 2 preguntas más. Si quiere, ya cerramos el evento con este bloque. Las preguntas serían, bueno, la primera, si pudiera mencionar un caso en que la CIDH, yo creo que quiere decir Corte Interamericana, se haya pronunciado sobre la discriminación en el trabajo por razón de identidad de género. Y la siguiente sería si considera correcto que en las sentencias no se use el lenguaje inclusivo, aún evitando desdoblamientos lingüísticos. A ver, sobre el lenguaje inclusivo creo que hay como mucha polémica. Yo creo que las sentencias tienen que transitar hacia convertirse en documentos mucho más al alcance de la ciudadanía.
¿no? Se ha hablado mucho de la necesidad de que la sentencia sea leída con facilidad, ¿no? Por las personas, pero el lenguaje inclusivo no necesariamente tiene que implicar, como creo que a eso se referían, un desdoblamiento, ¿no? Ellas y ellos. A mí sí me gusta, yo sí uso mucho el femenino y el masculino, a veces solo el femenino, en fin, pero hay muchas maneras de escribir y eso, pues hay expertas también en ese tema que creo que vale la pena escuchar, pero referirse al alumnado en lugar de los alumnos o referirse a la ciudadanía en lugar de los ciudadanos, pues son maneras de generar lenguaje inclusivo que no implica extender mucho la sentencia, ¿no? Entonces yo creo que sobre ese tema no hay demasiado pierde, hay mucho avance y hay muchas formas de ejercer el lenguaje inclusivo y que no está contrapuesto con la simplificación de las sentencias. Y por otro lado, lo de la Corte Interamericana, pues no, la verdad es que no lo sé. Yo lo que conozco del trabajo de la Corte Interamericana es, no tengo ahorita en mente un caso específico sobre derecho al trabajo y personas trans, pero bueno, sería interesante. Quizá en la Corte, en la Comisión Interamericana sí haya casos, pero pues ahí hay un montón de casos, ¿no? No los he estudiado. Sí vale la pena ver lo que produce la Relatoría de Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual y de Género. Hay una relatoría con, la relatora se llama Flavia Piovesan, es una mujer muy comprometida que ha tenido, pues que ha generado reportes, informes de país y demás. Quizá vale la pena buscar en esa relatoría de la CIDH si tienen algo acerca de las personas trans y el acceso al trabajo. Muchísimas gracias, maestra, por las respuestas a todas estas preguntas. Lamentablemente, el tiempo es infranqueable y por ello, a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Subieta, agradezco a todas las personas que nos han acompañado. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente actividad, que será la conferencia Control de Convencionalidad, Deferencia Internacional y Discreción Nacional, que se llevará a cabo el 14 de junio a las 12 horas.